Un grupo de 6 adolescentes se desvían de una carretera y terminan perdidos en un bosque, donde serán perseguidos por una raza de caníbales. Esta historia se llama Camino hacia el terror. Esta película comienza en el bosque más lejano de West Virginia, donde vemos a una pareja, Rich y Hallie, que están escalando en una carretera desolada. Cuando Rich llega arriba ve un pozo de agua frente a él. Mientras celebra su victoria le pide a Hallie que suba rápido. Ahora vemos que el pie de Hallie se resbala mientras intenta subir, y aquí llama a Rich en busca de ayuda, pero este no le responde. De repente Rich es tumbado por alguien, y gotas de sangre caen en el rostro de Hallie. Antes de poder hacer algo, alguien comienza a levantarla con fuerza, pero antes de ser atrapada, ella corta su cuerda, perdiendo así el control. Se cae justo al lado del cadáver de Rich. Al verlo comienza a llorar. Al mismo tiempo se escuchan algunas voces desde la montaña. Al escucharlo se traslada hacia su automóvil para salvar su vida, pero su pie queda atrapado en un alambre de púas y cae, y un asesino se la lleva arrastrándola. Ahora vemos noticias de desaparición de personas y robos de autos. La gente afirma ver personas endogamias en esa zona, que son personas que se reproducen entre familias, como primos y hermanos con hermanos, los que generan alteraciones genéticas, como deformidades y fuerza sobrehumana. Ahora vemos un automóvil que pasa por esta región, donde vemos a Chris, que va a hacer una entrevista de trabajo en otra ciudad. Durante el viaje se ve atascado en un atasco, y el tráfico parece no avanzar. Se baja del auto y se dirige al camión de al frente, donde le pregunta el motivo del atasco al conductor. Este le dice que a una distancia de 5 millas un camión químico se ha volcado, entonces tienen que pasar muchas horas allí. Al llegar a su coche se preocupa y al verse atrapado en el tráfico da la vuelta a su coche e intenta informar a la empresa que llegará tarde, pero el teléfono está sin señal por culpa de la zona montañosa. En busca de un teléfono ve un letrero de una gasolinera y conduce su auto hasta allí. Llega a la gasolinera donde se encuentra con el dueño, que parece ser una persona enferma. Él le pide un teléfono para informar a la empresa que llegará tarde por un atasco, pero el teléfono no funciona. Ahora le pregunta al dueño de la gasolinera por otra dirección que lo lleva hasta la ciudad, pero este ignora su conversación. Ahora revisa el mapa pegado a la pared, donde encuentra un camino accidentado que conduce hasta la ciudad. Ahora le pregunta por ese camino al dueño de la gasolinera. Al escucharlo, este sugiere mejor no ir por allí. Ahora vemos a Chris, que se mueve por ese camino y llega a una intersección después de atravesar espesos bosques, donde ve un letrero de atajo. Leyendo esto conduce su coche a ese camino. En el camino observa un ciervo muerto, y por estar viendo al ciervo choca con un automóvil. Se produce un accidente entre estos dos coches, pero Chris sobrevive. Ahora los dueños de ese auto se acercan a Chris para preguntarle si se encuentra bien. Este, lamentándose, le pide disculpas por su error y les habla para pagarles el coche que él chocó. A lo largo de la conversación pregunta el motivo de la detención del auto en la carretera, donde Francine responde que alguien ha extendido un alambre de púas en la carretera para que el auto que pasara se pinchara. Uno de sus amigos sugiere ir a la gasolinera anterior y pedir ayuda, pero Chris les dice que él viene de allá y que el teléfono no funciona. Todos deciden ir a buscar ayuda, pero Evans y Francine se quedan para cuidar los coches. Mientras avanzan descubren un bisón muerto en el camino. Parece que alguien lo ha tirado después de desgarrarlo por el medio. Caminando a distancia observan unas llantas de un coche en llamas. Se detienen a ver pero siguen avanzando. Ahora Francine y Evans sienten un movimiento extraño en los arbustos cercanos. Evans desaparece y Francine se preocupa ya que no lo ve. Ella va tras él para buscarlo. Mientras camina ve un zapato de Evans. A medida que se acerca también ve una oreja cortada de Evans. Al mirarla comienza a llorar. Entonces una persona se acerca a ella y la asesina. Al final del camino vemos a las personas que quedan. Los 4 buscan quien los ayude. Mientras caminan descubren una casa y se acercan a ella en busca de ayuda. Chris llama a la puerta en busca de ayuda. Pronto se dan cuenta de que no hay nadie en la casa. Todos entran para ver si consiguen un teléfono. Al entrar ven una mesa de comedor que parece tener restos de personas. Se nota que la casa no se ha limpiado durante mucho tiempo. Por otra parte encuentran gafas y llaves de autos. Al abrir el refrigerador, Chris se queda asombrado al encontrar las diferentes extremidades en el frigorífico. Jesse ve el mismo alambre de púas que había roto la llanta de su auto. Ahora los 4 comienzan a escapar. Al mismo tiempo que Chris se asoma por la ventana, observa que un vehículo se acerca.
Los cuatro corren hacia la puerta trasera, pero al encontrarla cerrada todos se desesperan. Del otro lado vemos al asesino que entra a la casa y arroja el cadáver de Francine. Jesse y Chris sufren un trauma al verlo. Ahora observamos por primera vez a los tres caníbales que colocan el cadáver de Francine sobre la mesa y empiezan a cortarla con sus herramientas afiladas. Al ver todo ese derramamiento de sangre, Carly está a punto de gritar, pero Scott le pone la mano en la boca. Después de un tiempo, estos caníbales caen en un profundo sueño después de comer el cadáver de Francine. Viendo la oportunidad, todos intentan escapar sigilosamente, y justo cuando está saliendo el último, un caníbal los mira. Al verlo, todos escapan por la parte de atrás. Al final del camino se encuentran con un deshuesadero de autos y sangre por todas partes. Los caníbales llegan allí buscándolos, y Chris planea robar su vehículo y así escapar, pero alguien tiene que distraerlos, así que Chris los distrae corriendo y gritando, pero un caníbal le dispara en la pierna, se cae y recibe una lesión. Al observarlo, los tres se sorprenden. Ahora vemos a Scott corriendo hacia el bosque para distraerlos y los demás así puedan ayudar a Chris. Logran ayudarlo y se montan los tres en el camión y salen huyendo buscando a Scott. Scott sigue corriendo en el bosque y al ver el camión corre hacia él. Al mismo tiempo vemos que es atravesado por múltiples flechas y a los otros tres no les queda más de otra que escapar salvando sus vidas. Después de un rato manejando, su camión queda atascado en el barro y tienen que dejar el camión atrás. Los tres caminan por el camino del bosque. El día se convierte en tarde y estos caníbales salen a cazar a los tres que quedan. Por otro lado, los tres que quedan se detienen a descansar en un lugar, donde Carly les pide que miren hacia arriba. Al mirar se ve una torre de vigilancia frente a ellos. Se emocionan y vemos que empiezan a subir, pero les entristece no encontrar a nadie allí. Mientras buscan un teléfono, Jesse encuentra un botiquín de primeros auxilios. Usándolo cura a Chris. Además, Carly obtiene unas linternas y un radio viejo. Logran encenderlo y piden ayuda, pero no logran obtener respuestas. Chris escucha unos sonidos provenientes de la planta baja. Mientras mira, observa a los tres caníbales que van pasando. De repente le responden por el radio. Ese sonido alerta a los caníbales y empiezan a subir a la torre. Chris coloca todas las pertenencias y cosas pesadas en la puerta de la entrada y Carly empieza a decir su ubicación por radio. Entonces los caníbales dañan los cables de la radio y prenden en fuego la torre. Al verse envuelta en llamas, Carly toma una caja y rompe la ventana de la torre por la seguridad de su vida. Chris nota unos árboles caídos y los tres saltan hacia ellos salvando así sus vidas. Los tres caníbales los observan y con el objetivo de atraparlos comienzan a trepar por el árbol. Los tres al verlos comienzan a moverse de un árbol a otro. Mientras cruzan un árbol, un caníbal se acerca a Carly y al encontrar una oportunidad la corta en dos pedazos atacando su rostro. Ahora Chris y Jesse logran atacar a un caníbal, así pueden escapar y pasan la noche debajo de una cascada. Al día siguiente, mientras escapan, son atacados. Chris es empujado por un acantilado y Jessie es secuestrada. En ese momento Chris escucha un sonido de vehículo y ve una camioneta de la policía. Corriendo detiene el auto. Mientras el policía se acerca a él para ayudarlo, una flecha le atraviesa el ojo. Ahora vemos a un caníbal que viene a matar a Chris, pero Chris se esconde debajo del auto, salvando así su vida. Ahora vemos una casa donde los caníbales habían amarrado a Jesse. Mientras un caníbal de ojos grandes está a punto de matar a Jesse, se prende la puerta en llamas, y a lo que el caníbal se asoma, Chris lo aplasta con el auto. Al salir del auto mata a otro caníbal con un gran cuchillo. Chris desata a Jessie salvándola. En ese momento un caníbal lo ataca. Ahora Jessie ataca a ese caníbal con una flecha salvando a Chris. Cuando están a punto de escapar son atacados por otro caníbal, pero logran matarlo también. O eso creían ellos, ya que se sorprenden al ver que aún siguen con vida todos. Ahora ambos salen de la casa, y Chris al ver que solo le queda una sola bala, decide explotar los galones de gasolina que están atrás de la camioneta de policía. Con la gran explosión, esta casa queda totalmente destruida. Chris y Jessie llegan a la gasolinera que vimos al principio, y Chris se baja de la camioneta y arranca el mapa que vio al principio. En una escena postcrédito se ve a un policía investigar la casa destruida y un caníbal que sobrevivió aparece por detrás y lo asesina. Y ya aquí termina esta historia. Si te ha gustado el resumen dale like, compártelo y suscríbete. Hasta la próxima.